Amados hermanos, amigos, queridos oyentes, que el Señor les bendiga en esta hora. Es una bendición para mí el poder compartir la palabra del Señor con ustedes y quiero que continuemos en Marcos capítulo 3, versículo 22 al 30. Dice la palabra de Dios, habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal reino no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrás saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Y es algo sorprendente como decíamos el día de ayer, cómo podemos nosotros ver la oposición que Jesús tenía para que creyeran en él, la oposición que Jesús tenía de cómo muchos se levantaban en contra de su ministerio en ese momento. Aún mucha gente también eh, le seguía, pero me llama mucho la atención cómo él tenía tanta oposición. Pero es interesante cómo podemos nosotros ver aquí a los religiosos que decían, sí, los religiosos de aquel día creyeron que Jesús venía del mal, que sus enseñanzas eran malas y de- que desviaría la fe del pueblo judío de manera total. Estos versos discute la acusación de los escribas, perdón, y la respuesta de Jesús a la par nos desafía a aceptar la verdad acerca de Jesús. Y quiero que analicemos un poquito de esto. Número uno, los escribas dan sentencia acerca de Jesús. Nota lo que dice el versículo 22 y 23. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, los escribas eran maestros, ¿sí? Que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es interesante. Lo que ellos concluyen lo que ellos concluyeron fue equivocado, pero en este momento era su verdad. Número uno, decían: está poseído por Belcebú. Era decir que Jesús era la misma encarnación de Satanás. Qué tremenda blasfemia en contra de nuestro Salvador. Así lo captaron ellos en ese momento. No tenían claridad. Sí, es algo sorprendente. Este era el ídolo filisteo. Significa el dios de las moscas, pero los judíos lo llamaron el dios de la suciedad. Con el tiempo fue asignado a Satanás como ese nombre. Número dos, Jesús tuvo que responder a esta acusación con una pregunta lógica, irrefutable. ¿Cómo puede echar fuera Satanás a Satanás, como lo dijo en el versículo 23? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Es algo sorprendente. ¿Por qué se oponían tan fuertemente a Jesús? Número uno, la religión otorga una sensación de seguridad. ¿Sí? Karl Marx dijo que era el opio de los pueblos.
sentía una amenaza muy fuerte ante su seguridad. Y es algo tremendo, cómo la religión se echa encima, cómo la religión se echa encima en el ministerio de Jesús. ¿Cómo podemos ver cada uno de nosotros? Los religiosos se oponen al cambio siempre y eso es algo sorprendente, cómo podemos ver cada uno de nosotros, cómo podemos ver la oposición que puede venir en medio de tu vida, en medio de mi vida, en el caminar del Señor, en el ministerio aún, en el medio de las decisiones que tú estás tomando para seguir a Jesús. Es sorprendente. La religión puede dar posición, orgullo, una sensación de ser importante. Por ello es peligrosa. La religión es algo que no transforma a nadie. La religión no tiene que ver con la, con la eternidad. Realmente, la religión es solo carga. Cristo nos da libertad. Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros vida eterna. Y que Él nos va a ayudar en medio de cualquier situación que nosotros enfrentemos en la vida. Es importante que cada uno de nosotros podamos hacer un alto, podamos meditar en todo lo que el Señor nos ofrece. Recuerda, Cristo es la respuesta para tu necesidad, para mi necesidad. ¿Sí? Y es interesante cómo el mundo religioso se opone a que sigamos a Jesús, se opone a que nosotros podamos seguir al Maestro. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo la gente le saca la vuelta muchas de las veces a las personas que son cristianas? ¿Cómo te tienes que acomodar al círculo de ellos para ser parte? Pero es interesante, nosotros como hijos de Dios debemos de mantenernos firmes en el Señor. Nosotros debemos de mantenernos cada día fieles al Señor en medio de todo aquello que pudiera venir como una oposición para que sigamos a Cristo. Sí, es interesante que cada uno de nosotros podamos descansar en el Señor cada día. Y en medio de la oposición, cualquiera que tú y yo enfrentemos, amados hermanos, es importante descansar en Dios y pedirle al Señor que nos ayude, porque hay una cosa, no estamos solos en medio de la persecución, no estamos solos en medio de la calumnia, no estamos solos en medio de la difamación que pudiera venir en contra de nosotros. Recuerda eso, ¿sí? Ellos, en el caso de los religiosos, en el caso de las tradiciones, en el caso de todo aquello que puede ofrecer este mundo, en realidad es algo, es algo ficticio, es algo que no trae cambios, es algo que no trae una transformación. El único que puede traer un cambio a nuestra vida se llama Jesucristo. Y es por eso que el Señor predicaba el Evangelio, el Señor enseñaba la palabra de Dios. Es maravilloso cómo podemos nosotros ver cómo el Señor estaba atento para compartir con ellos la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Es sorprendente cómo nosotros podemos ver cómo Cristo le citaba las escrituras. Recuerda, es importante que tú y yo analicemos en medio de nuestras vidas y poder cada día reconocer que nada de lo que la religión ofrece transforma a nadie. El único que puede transformarnos es Cristo. El único que puede traer salvación es Cristo. El único que puede traer una transformación es Cristo. Entonces, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y eso es algo que tú y yo debemos abrazar.
Es algo que tú y yo debemos analizar. Recuerda, vamos a ser perseguidos en medio de este mundo, pero recuerda, el Señor está con nosotros en medio de cualquier oposición que se pudiera presentar para que nosotros sigamos a Jesús, para que nosotros nos desanimemos, busquemos cada día refugiarnos en Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te queremos adorar en esta hora, Señor. Ayúdanos para que cada día, Señor, podamos mantenernos firmes en medio de la oposición, en medio de todo aquello que se nos presenta para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros dejemos el camino. Fortalécenos, guárdanos en el hueco de tu mano, cúbrenos, Señor, protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.